Hola, buenos días a todos. Aquí estamos con este panel de lujo. Muy contentos de estar participando de la cuarta edición de Diálogos para la Argentina, esta vez en forma virtual, pero con las mismas ganas de intercambiar ideas y buscar coincidencias y consensos. Así que encantada de estar con Inés Capdevila, Marcos Novaro, Sergio Kaufman y con Horacio Fernández Neto. Vamos a analizar desde distintos ángulos y perspectivas el impacto que está teniendo esta pandemia en nuestra sociedad y en los derechos de los ciudadanos. Me gustaría empezar a analizar el tema con Inés. Inés, el mundo antes de la pandemia ya nos mostraba en muchos países, no solo en Argentina, una fuerte tendencia política a la polarización. La pandemia y las distintas formas de lidiar con esta crisis sanitaria y sus consecuencias en la salud y en la economía, ¿te parece que exacerban la polarización o pueden servir de catalizador para lograr mayor cohesión y consenso en una sociedad? Hola Cecilia, buen día a todos. Gracias por la pregunta. Mira, para hacerlo bien simple, bien directa, creo que el mundo, y depende del país, hoy se dirime entre una y otra opción. Va ganando la de la hiperpolarización. Desde que el momento que irrumpió el virus, sobre todo en Occidente, porque convengamos que cuando irrumpe en China el debate de las libertades, los derechos no se da porque no es el escenario donde haya debate sobre eso. Cuando irrumpe el virus en Occidente, inmediatamente, ¿qué es lo que confrontó no solo todo gobierno, sino toda sociedad e incluso cada individuo? Básicamente de cómo gestionar, cómo reducir los riesgos, en este caso el riesgo sanitario, sin a su vez reducir las libertades y los derechos, pero tampoco sin crear nuevos riesgos. Y en este caso, esta discusión es más propia de, sobre todo en Occidente, de países en crisis agónicas. Los países con una cierta estabilidad no confrontaban con ese debate tan seguido. Y de repente el mundo entero se confronta con esa necesidad diaria, porque nos damos cuenta que esto impacta directamente en la vida diaria. Una vez que el mundo confronta con este debate, se empiezan a hacer preguntas que hasta hace muy poquito no nos hacíamos. ¿Qué tan libre soy para circular? ¿Qué tan libre soy yo para decidir sobre mi propia salud sin vulnerar el derecho de otros a la salud? ¿Cuánto puede decidir el Estado por mí? ¿Cuánto se puede meter el Estado en mi casa para decidir a quién recibo, a quién no recibo? Son todas preguntas que hoy nos hacemos y antes nos parecían absolutamente impensadas. Bien, ese debate en un primer momento de la pandemia, te diría marzo, abril, que encontró a todos los países en la misma situación, encerrados. Ese debate tuvo un gran consenso. ¿Por qué? Porque lo que todos pusimos en el podio de prioridades fue básicamente la salud pública. Lo que pasa es que a medida que los meses fueron transcurriendo y las medidas de intervención, como las cuarentenas, fueron perpetuándose en algunos países, especialmente América Latina, que es donde son más largas, ese debate adquirió otros matices. Y es donde ahí entra el tema de la polarización. Al abrirse, al emerger nuevos riesgos y la vulneración de ciertos derechos y libertades, entonces emerge el debate. Y ahí es donde el fenómeno de la polarización se convierte en hiperpolarización. ¿Por qué? Porque encuentra esto como un terreno fértil. Creo en ese sentido que tenemos buenos ejemplos en el mundo para mostrar aquello que vos decías, el dilema. ¿Es un catalizador para encontrar consensos o es un maximizador de la polarización? Yo, analizando países complejos, yo prefiero a veces en el análisis de la pandemia apartarme un poco del estudio de Uruguay y Nueva Zelanda para ver qué lecciones podemos extraer de ahí, porque son países de laboratorio, son muy pequeños, con pocas complejidades sociales y económicas, son más bien
homogéneos, y los virus y las pandemias, donde más encuentran terreno fértil es con la heterogeneidad. Entonces, prefiero tomar, por ejemplo, para mí el caso más sintomático es el de Alemania, un país de casi 80 millones de habitantes, una economía fuertísima, todo eso ya lo sabemos, una líder que todos quisiéramos tener como presidenta, pero una sociedad también muy fragmentada. Ahora bien, en Alemania el tema de la libertad y los derechos individuales, pero a la vez la responsabilidad social del individuo, fue un tema de debate que la propia Merkel planteó en marzo, a fines de marzo, cuando ella le dijo a los alemanes: estamos ante la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Ese debate lo tomaron los personajes esenciales en la gestión de la pandemia, que son los primeros ministros de los Länders, de los estados alemanes, que en ese nivel se dirime hoy la gestión día a día de la pandemia. Y hay un debate en Alemania, que es un debate muy rico y muy interesante, que por ejemplo la semana pasada a mí me atrapó bastante, porque era un debate sobre los eventos públicos, sobre las reuniones sociales. ¿Qué nivel qué número de personas aceptar? ¿Dónde? ¿Cómo? Y no era ideológico, se trazaba en función, te diría, del tamaño del Estado. Por ejemplo, Baviera, poderosísima, ya lo conocemos, el Estado más poderoso, no el más grande, pero el más poderoso de Alemania, tiene un primer ministro que se parece en algo a Kicillof, está en las antípodas ideológicas, pero se parece algo a Kicillof, que quiere mantener todo cerrado. Pero por el otro lado, tenés dos primeros ministros muy interesantes, uno el de Renania del Norte, que es probablemente sucesor de Merkel, que dijo: ¿quiénes somos nosotros para meternos en los livings de las casas y decidir a quién recibe la gente o no? Y por otro lado, desde la izquierda, el gobernador de Turingia dice: basta de gobernar con el miedo, porque el miedo ya sabemos qué tan lejos nos lleva. Y ahí tenés un debate rico. ¿Pero qué sucede? Hay una porción de alemanes, y también tampoco es ideológico el debate, hay una porción de alemanes que dicen: nosotros no queremos saber nada con las medidas de restricción. No es cuarentena lo de Alemania, tienen medidas de distanciamiento físico, pero no quieren saber nada ni siquiera con eso. Son los que antes de ayer, perdón, se manifestaron en Berlín y en otras ciudades y incurrieron un montón de disturbios, y le planteó a Alemania esta necesidad de decir: no polaricemos, porque si polarizamos le damos el juego a la extrema derecha. Pero no es solo la extrema derecha, es un montón de grupos, porque también tenías la extrema izquierda, un montón de grupos que no aceptan este manejo. ¿Y qué quieren hacer? Cortar el debate, hacerlo binario, es la restricción o la libertad. Cuando la pandemia te presenta tantas complejidades que es muy difícil plantearlos en temas así, porque si es o la restricción o la libertad, verdaderamente está sacando del juego un tema central, que es el de la salud pública. Esa división, ese binarismo lo encontrás en otros grandes países, pero maximizado. ¿Por qué? Porque ahí entra la responsabilidad de los líderes, y voy a hablar de Estados Unidos, Brasil y Argentina, en menor medida, pero en el camino eso de la división para gobernar en la pandemia. ¿Cómo dividimos? Sacamos las complejidades y matices de la discusión y cooptamos el debate diciendo: es o la muerte o la libertad. Cuando verdaderamente el debate, si vos lo polarizas así, ¿qué estás haciendo? No solo estás decidiendo la vida diaria en función de un valor, la libertad o la muerte, porque vos tenés los dos escenarios. En Estados Unidos y Brasil, presidentes que dicen la libertad o nada, y en la Argentina presidentes que dicen la libertad hoy es la contracara de la vida, porque la vida es quedarse en tu casa encerrado. Entonces, ¿qué sucede con ese debate tan binario? Estamos matando la posibilidad de replantear y debatir valores que van a ser fundamentales para el futuro. ¿Por qué para el futuro? Porque la pandemia, los tiempos entre pandemias se acortan. Y no solo se acortan, sino que van cambiando mucho. O sea, mira cómo estamos acá, estamos todos reunidos en una pantalla, cuando hace un año hubiésemos estado todos en un panel tomando café, abrazándonos cerca el uno del otro. Bien, nos redefine la vida, y esa nueva vida necesita nuevos valores. Necesita replantear y redebatir, porque nos estamos dando cuenta que las libertades y derechos ya no son un concepto que ajeno a nuestra vida diaria, está manejando nuestra vida diaria.
y en tanto y en cuando nuestros líderes lo planteen en forma binaria, nos están sacando la posibilidad de construir hacia futuro. Y creo que ahí es donde la hiperpolarización no solo se torna en un elemento peligrosísimo para el debate público, sino para la vida diaria. Muy interesante las consecuencias, ¿no?, que trae esta sobresimplificación de un tema así de complejo. Me gustaría preguntarle a Marcos. Marcos, ¿cómo ves que qué rol está cumpliendo o está teniendo la justicia en esta situación que está atravesando la sociedad y con respecto justamente en el debate de las libertades de los individuos, de las medidas que está tomando el gobierno y la justicia además en el contexto que sabemos de discusión que se está planteando política, ¿no?, muy fuerte, que más allá de la pandemia, no relacionada con la pandemia. Pero la pandemia en sí, primero diría yo, ¿cómo ves vos que está actuando la justicia con respecto a esto que nos afecta a todos los ciudadanos? Desmuteate, Marco, por favor. Muchas gracias. Perdón, disculpe mi torpeza técnica. Bueno, buenos días a todos. Sí, la cuestión que estaba planteando Inés sobre la justicia a nivel global, yo creo que la tensión entre derechos y salud, digamos, a nivel global, creo que en la Argentina impacta de un modo peculiar por varios motivos, digamos, ¿no? Primero, porque, bueno, arrastramos nuestras propias crisis, que tienen su peculiaridad, digamos, su virulencia, y porque además la pandemia impacta en un proceso, digamos, de cambio de gobierno, de una nueva gestión que tenía ya de por sí un desafío, que era tratar de resolver las tensiones que había venido arrastrando el peronismo con la República, ¿no? La promesa, una de las promesas de este nuevo gobierno es reconciliar al peronismo con la República, digamos, generar algún tipo de reencuentro, digamos, ¿no? También con la economía capitalista, digamos, ¿no? Pero en lo que nos interesa especialmente, la cuestión de la división de poderes, la justicia, muy centralmente, ¿no? Entonces yo creo que no es casualidad, digamos, que el tema de la justicia esté gravitando tanto en nuestro caso, en nuestra situación actual, e interese a la sociedad desde distintos ángulos, ¿no? Uno es el global, digamos, el que tenemos en común con muchos otros países, del que habló Inés, y yo no me voy a referir más a eso, digamos, aunque diría, en nuestro caso tiene también su peculiaridad, ¿no? Nuestro experimento frente a la pandemia tiene por lo menos dos aspectos en los que el tema de derechos y acceso a la justicia es importante. Uno tiene que ver con la extensión de la cuarentena y otro tiene que ver con el hecho de que este gobierno tomó prácticamente todas las decisiones al respecto de la emergencia sanitaria a través de decretos y no de leyes, digamos, ¿no? Eso supone una peculiaridad, digamos. Pero, digamos, uno podría decir, la tensión entre los médicos y los juristas es global, digamos, ¿no? Creo que, digamos, a eso hay que sumarle problemas específicos de abuso de poder, digamos, ¿no? Argentina ha venido enfrentando este tipo de problemas recurrentemente, en particular en el caso de las fuerzas de seguridad. También la pandemia ha agravado esto, digamos, ¿no? Tenemos una cantidad de casos muy graves de abuso de poder, de violencia institucional y cuestiones que están
alarmando a la opinión pública, y frente a los cuales, digamos, hay poca respuesta o una respuesta por lo menos confusa, digamos, ¿no?, de parte de las autoridades. Sumaría a eso, y combinado con esto, un problema creciente de inseguridad, digamos, ¿no? O sea, la inseguridad está al tope de las encuestas de opinión como preocupación ciudadana, incluso en un momento en el que las preocupaciones económicas son enormes, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran núcleo de tensión, un foco de tensión entre las instituciones y la sociedad respecto de qué van a hacer nuestros gobiernos frente al auge del delito, a una situación en la cual, como se ha dicho muchas veces, los que estamos encerrados somos todos los ciudadanos, mientras que el virus y los delincuentes andan sueltos, digamos, ¿no? Entonces, esta situación genera muchas reacciones polares, confrontación y respuestas insuficientes, digamos, ¿no? En particular, de parte de un gobierno que tiene desacuerdos profundos respecto de lo que tiene que hacer al respecto, ¿no? Lo estamos viendo en muchas arenas, digamos, ¿no? En distintos distritos a nivel nacional y local. El fin de semana nos enteramos que las autoridades están más preocupadas por la gente que protesta en las calles que por los que cometen delitos ocupando terrenos, digamos. Bueno, ahí hay una cantidad de problemas que es lógico que preocupen mucho a la sociedad, digamos, ¿no? A esto le agregaría una cosa que no me quiero meter en el terreno de Sergio, digamos, ¿no?, pero que tiene que ver con la ruptura de contratos, que es también otra larga tradición argentina, digamos, ¿no? Que es un tema que recién está empezando, pero va a ser gravísimo, ¿no? Va a ser gravísimo. Porque la emergencia económica está implicando, digamos, una masiva ruptura de contratos entre particulares y entre particulares y el Estado, digamos, ¿no? Y esa situación no se sabe muy bien cómo se va a manejar, si va a dar lugar a nueva legislación, qué actitud van a tomar las autoridades, si esto impacta a muchas empresas. Bueno, en primer lugar uno ve también reacciones preocupantes, digamos, ¿no? El caso Vicentín es el más grave de una cantidad de casos en los que seguramente vamos a tener problemas, conflictos políticos y discusión sobre la legalidad de las decisiones gubernamentales. Y por último aparece un tema que creo que también es curioso que esté figurando mucho en las encuestas como un tema preocupante, es el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción y la impunidad vienen asociados a esta promesa a la que me referí inicialmente de que las nuevas autoridades iban a resolver este problema. De alguna manera iban a ofrecer una solución conciliatoria. Bueno, eso parece estar incumpliéndose, y parece que al respecto de este tema no va a haber ninguna reconciliación, digamos, ¿no? No se sabe muy bien qué va a pasar, pero sin duda que va a haber conflicto y ese conflicto va a ser muy duradero. No tanto por los nuevos casos de corrupción que pueda haber, digamos, ¿no? Ha habido algunos, pero convengamos en que este no es un gobierno que se destaque por estar involucrado en manejos oscuros. Al contrario, más bien está bastante expuesto a la crítica pública en este terreno y se está cuidando. Pero la cuestión de la década ganada, digamos, es un tema que va a ser muy difícil de resolver. No, yo no tengo la menor idea de qué es lo que va a pasar ni con la reforma judicial en discusión, al que también nos podemos referir, pero creo que ya habló bastante Carlos Pañi. Digamos, me parece que más allá de la reforma judicial en sí, los problemas de manejo del Poder Judicial van a ser muy graves y están en el foco de atención pública. Es muy llamativo que en un momento en el cual la gente está aterrada por la pandemia y aterrada por la situación económica, en algunas encuestas la corrupción aparece en segundo o tercer lugar, digamos, ¿no? O sea, no es que es un tema que no importa.
Y es el motivo central de algunas de las manifestaciones que hemos visto en las últimas semanas. En medio de todo este despiole generalizado, es llamativo que esto sea así, ¿no? Entonces, la sociedad está muy atenta a los problemas de la justicia, del acceso a los derechos, en todas estas manifestaciones y algunas más que se me escapan. Es importante atender a esta cuestión y es importante que los gobiernos atiendan a esta cuestión porque es cierto que la gente finalmente termina votando por la situación económica, pero los temas de justicia no son irrelevantes. Eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Marcos. Bueno, vamos a pasar un poquito al sector privado y a preguntarle a Sergio, desde tu perspectiva, ¿cómo, y desde la perspectiva del mundo, ¿no?, del sector privado, de las empresas, cómo ves que está afectando la pandemia al mundo del trabajo? ¿Qué están haciendo las empresas para adaptarse? ¿Cómo? Por supuesto sabemos que hay distintos sectores y distintas industrias que han estado, digamos, casi paralizadas y algunas paralizadas totalmente, pero si pensamos en aquellas que no están ni paralizadas ni tampoco son el boom, porque tal vez hay algunas que están, si tratamos de hacer un análisis así del sector privado y cómo está afectando esta pandemia, ¿cómo te parece que se puede describir esta situación? Gracias, Cecilia. Primer punto que me parece importante es que no hay mapa. O sea, cuando esto empezó allá por marzo, empecé a leer y con colegas míos aquí en Argentina y en el mundo empezamos a ver qué lecciones aprendidas había de la historia. Y la realidad es que no hay mapa, porque el mapa más cercano puede ser en 1918 y la sociedad era distinta, las aspiraciones de la gente, el entramado de empresas y construcción de valor era totalmente distinto. Entonces, para muchos sectores, tanto gubernamentales como privados, que estamos acostumbrados a decidir con un mapa, que sabemos que hay varios mapas y hay opiniones sobre los mapas y hay ideología en los mapas, el problema es que acá no había mapa. Entonces, mucho de lo que escuchaba hace un rato de Inés diciendo izquierda y derecha a veces se parecen y qué sé yo, porque no hay mapas ideológicos, porque no hay literatura, no hay nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, primer dilema que aparece tanto en las empresas como en lo público es que inevitablemente cuando alguien escriba esto dentro de 2, 5 o 30 años va a marcar errores porque son inherentes al proceso, no había manera. Yo creo que uno puede, por supuesto, criticar gestiones en muchos países del mundo, pero creo que en un punto, en todos los casos, hay una porción de injusticia. O sea, nadie en marzo sabía ni cómo se comportaba el virus, no sabía ni la mortalidad, no sabía los tratamientos, no sabía el tiempo de vacuna, ni siquiera sabía en ningún país del mundo la capacidad del sistema de salud realmente para tratarlo, ¿sí? Se asustó, creo que hubo un efecto susto enorme, básicamente por Italia y España, que en realidad fueron los primeros y con los cuales sufrieron la mayor mortalidad, la sobrecarga del sistema hospitalario y todo, y creo que ha habido muchas lecciones aprendidas. Pero volviendo al tema empresario, no hay mapa, ¿sí? No hay mapa. Pero entonces lo primero, por lo menos que hice y con algunos de mis colegas hicimos en estos temas, cuando uno tiene una crisis y no tiene mapa, uno tiene una crisis, primero busca el mapa. Cuando no encontrás el mapa, tenés que hacer otra cosa. Y entonces definimos prioridades y principios para gestionar esto, que no sabían muy bien cómo. Y definimos 3 prioridades. La gente, ¿sí? Y con la gente, que era la primera prioridad, dijimos vamos a cuidarla. O sea, trabajamos todo el día con ellos. Una semana antes de que fuera la primera cuarentena, movimos a todo el mundo a la casa. Hoy en Argentina tenemos 10.000 personas trabajando de su casa de hace casi 6 meses. Los movimos todos con la tecnología, con todas las cosas que corresponden para poder trabajar adecuadamente. Dijimos, vamos a cuidar a la gente y un poco la ansiedad de todo el mundo, que teníamos Zooms como estos al principio cada 2 semanas, después se fueron con todo el mundo, era bueno,
pero no queremos volver, ¿cómo vamos a hacer? Y el segundo mensaje con la gente era tranquilos. O sea, esto, por suerte estamos en particular, Cecilia decía que hay sectores y sectores, el sector del conocimiento, el sector tecnología, procesos, consultoría, etcétera. Sabíamos de antes, pero lo hemos probado en este experimento social brutal que hemos hecho, que funciona al 100% en cuanto por lo menos la capacidad operativa en forma remota, ¿sí? Y por suerte, algo que se dice poco pero es importante, la tecnología, la infraestructura tecnológica de la Argentina funcionó muy bien. Estamos todos conectados, ¿sí? O sea, el volumen de redes hoy es un número muy superior en cantidad de veces de lo que había prepandemia, y esto funciona, ¿sí? Que tenemos que tener cuidado de vuelta cuando intervenimos en un sector que no sea contraproducente las medidas, porque esto realmente está funcionando. Entonces, primero las personas, la gente en su casa. Lo que estamos viendo ahora, después de varios meses, es que si bien la gente sigue cobrando el sueldo, sigue trabajando, al principio mucho desacople de horarios, o sea, fue muy complicado. En realidad el trabajo, cuando uno viaja, cuando por lo menos nosotros ya teníamos 2 días por semana todo el mundo por turnos trabajando de su casa pre-pandemia, pero por lo menos había un horario estructurado porque la oficina abría en un horario, había cierta... El retirarse de todas sus casas rompe esa estructura de rituales que te da un ritmo. Y entonces el desafío que tuvimos unas semanas después de haber trasladado a todo el mundo era cómo reconstruir los rituales que te organizan el trabajo. Porque si no, yo mismo me encontraba de golpe sentado desde las 8 de la mañana y a las 8 de la noche estaba y había logrado ir 10 minutos a picar algo a la cocina. Entonces, eso no funciona. Entonces, pusimos mucho énfasis en cuidarse, que cada uno se cuide, que estructure horarios, que realmente a 1 hora, 6 de la tarde, listo, se acabó, salvo urgencia. O sea, realmente reconstruir rituales que naturalmente se daban en un modelo medio presencial o no del todo presencial del trabajo, pero había rituales, reconstruirlos en forma virtual, porque si no, no es sustentable en el largo plazo el trabajo de la gente. Pasa a ser una alienación total, sumado mucha gente que tenemos nosotros que trabaja la pareja, tienen chicos, o sea, una situación muy compleja. Entonces fue la segunda etapa de tratar de que las rutinas tengan rituales y puedan trabajar. Y una tercera que estamos viendo ahora, que es realmente una etapa de hastío, una etapa de casi imposibilidad de seguir en esto. Y eso es complejo, digamos, estamos haciendo todo lo posible en cuanto a actividades no curriculares, entrenamiento, pero realmente lo que vemos en toda la sociedad, esto va acumulando presión hasta un punto que la gente ya dice, bueno, el tema, está bien lo de la salud, pero tengo que vivir. Entonces, estamos tratando de morigerar eso, dar alternativas, pero en un punto está pasando lo que pasa en toda la sociedad. Entonces, primera prioridad fue la gente y es la gente. Segunda, súper importante, y esto no es un orden de importancia de las prioridades, las estoy enumerando, son 3. Segunda es los clientes. O sea, muchos clientes que tenemos nosotros de golpe vinieron un poco diciendo, como decía Marcos, del tema contrato. Mira, está fenómeno, los queremos muchísimo, están haciendo un trabajo espectacular, pero dejé de cobrar, o sea, no tengo más clientes, ¿sí? Entonces ahí hay una disyuntiva importante, es qué haces. Y hemos tomado la decisión de seguir trabajando, incluso repactando en horarios y todo. O sea, nosotros creemos que las relaciones de largo plazo se construyen en los malos momentos, no se construyen en los buenos momentos. En los buenos, todos conocemos gente que cuando todo va bien sonríe, es agradable, hemos tenido jefes o clientes así. Ahora uno realmente ve en estos momentos algunas cosas de la fibra de la gente. Hay un dicho inglés que me gusta mucho repetir, que es que la gente es como los saquitos de té. Ves qué color es cuando lo pones en agua caliente. Bueno, aquí lo pusieron a todos en agua caliente, ¿no? Y un poco hay que mostrar lo profundo de cada uno. Entonces, nuestra filosofía con clientes es cuidarnos y cuidarlos, o sea, realmente construir vínculos de credibilidad y confianza de largo plazo. Y el tercero es la sociedad. Uno no puede quedarse ausente de lo que está pasando en la sociedad, por más que uno... Yo no creo en la filosofía que diga yo pago mis impuestos, que el Estado se encargue. Yo creo que la responsabilidad empresarial va mucho más allá de eso. Y entonces nos metimos en un montón de iniciativas de impacto social, algunas ayudando al gobierno, otras con un grupo de empresas como Seamos Uno, donde trabajamos mucho en la parte tecnológica, que en realidad solo para que haya una perspectiva, creo que llegaron estamos hablando
de muchas decenas de millones de raciones de alimentos que llegaron. Creo que en pocos lugares del mundo ha habido programas de este volumen y eficiencia como Seamos Uno. Y eso fue un grupo de empresarios, o sea, que lo armó junto con organizaciones religiosas, etcétera, etcétera, que han hecho un programa modelo. Estuvo en New York Times. El New York Times sacó un artículo sobre Seamos Uno, digamos, que es una rareza que ocurra. Entonces, primero, cuando no había mapa, fijamos prioridades, y después el otro punto importante que quiero por lo menos esbozar en este poco tiempo es lo que cambia en las empresas es definitivamente, todos hablamos de la exponencialidad y nos acostumbramos a las curvas exponenciales que nunca aprendimos del todo en la secundaria, ahora con el virus tuvo un efecto matemático sobre todos nosotros, pero hay otra exponencial que está escondida que es la digitalización. Todas las empresas decían, bueno, vamos de a poco con esto de virtualizarnos, nos va más o menos bien ahí, vamos paso a paso, vamos a hacer un piloto los próximos 2 años, y de golpe en 2 semanas ese piloto de 2 años había pasado a ser la realidad cotidiana y la única alternativa que había. Entonces, el mundo digital, en términos de empresas, negocios y relación con el consumidor, tomó una brutal exponencial, quizás más fuerte que la del virus, y eso no vuelve para atrás. Así como yo creo que hay cosas que vuelven para atrás, sobre todo el contacto y el humano no va a resignar muchos cientos de miles de años de evolución gregaria y social por un virus, porque ya ha habido otros virus, y si ustedes miran, después de la pandemia de 1918, vinieron los años 20, los años locos, ¿no? La gente, si no miran cualquier situación, fue fiestas, bueno, no es casualidad, yo creo que vamos a tener, cuando esto pase, una época donde la gente va a querer juntarse, festejar, abrazarse y besarse mucho, pero hay ciertas cosas que van a quedar de la pandemia, y creo que el efecto catalizador de la virtualización va a quedar en buena medida, ¿sí? Yo no sé cuántos de estos eventos van a ser así y cuántos van a ser presenciales, pero me animo a decir que va a haber muchos más de este tipo. Entonces, mi madre, que tiene 80 años, jamás había entrado al home banking y hoy maneja perfecto el home banking. Entonces, ¿va a volver a ir al banco? No. Entonces, esas cosas creo que han pasado por encima de la sociedad y no vuelven para atrás. Entonces, yo creo que va a haber un mundo digital que cambia totalmente y que va a permitir empresas nuevas, emprendimientos nuevos. Creo que la Argentina tiene que mirar con mucho cuidado todas las pymes emprendedoras de todo el mundo digital, que hay una oportunidad de fomentarlas en forma inteligente, son elementos de creación de empleo fantásticos, y creo que el espacio está dado con este mundo digital, y ya la frontera no es ni la Argentina, ni Brasil, ni Latinoamérica, la frontera es el mundo. Entonces, pensar en términos de frontera-mundo para todo lo que es el mundo digital puede generar una creación de valor y empleo gigantesco. Y no me quiero pasar mucho porque estoy casi en los 11 minutos. Creo que las tecnologías que van a permitir que eso cambie, que son tecnologías corrientes. Un ejemplo es el Zoom. El Zoom estaba, pero muchos no lo conocíamos. Bueno, estas tecnologías están, que voy a citar ahora, pero muchos no las conocemos. Todo lo que es herramientas de robotización, cada vez más las tareas rutinarias que hacemos las hacen robots. Eso es tecnología estándar, ni siquiera escala. Nosotros tenemos un centro de robótica cognitiva que tiene más de 100 personas acá por la zona norte, por Panamericana, cerca de Unicenter. Y esas fábricas de robots cognitivos que son todavía semi-inteligentes, toman ciertas decisiones y otras cosas las hacen rutinariamente, pero definitivamente cambian el perfil de empleo y lo suben. Si no somos inteligentes en subir el perfil de empleo, vamos a perder el empleo, porque, por ejemplo, la India masivamente está robotizando tareas rutinarias. Acá no tenemos más remedio que hacerlo, pero al mismo tiempo tenemos que crear empleo de valor asociado a eso. Y todo lo que es el mundo digital, el mundo de todo el comercio digital, claramente el comercio va a ser distinto. Hoy en día 20-30% del espacio de oficinas de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, va a quedar libre o está libre. Y no creo que vuelva para atrás. O sea, vamos a necesitar menos metros cuadrados porque el comercio virtual y todas las actividades virtuales lo van a habilitar. Con lo cual, un poco eso es una pincelada. Cada uno de estos temas da para hablar un rato largo, pero bueno, quería dar esta por lo menos breve pincelada de cómo veo las empresas y el futuro. Buenísimo. Muchas gracias, y me quedan algunas preguntas que me dejaste pensando para una segunda ronda. Inés, volviendo al debate de las libertades y
de la tensión entre la salud de la población y los derechos individuales. ¿Cómo te imaginás eso post pandemia? Todavía es medio difícil, como decía Sergio recién, no tenemos el mapa hacia dónde va el mundo. Creo que es un debate que tiene que incluir, en el caso de América Latina, ciertas particularidades que han hecho que América Latina sea el epicentro en número de muertes y número de infecciones de la pandemia. Fundamentalmente la desigualdad, la pobreza, la informalidad, que es un tema crítico ahí. Entonces, una vez que incluís eso, tenés que dar el debate. Ahora, yo no veo que ese debate se esté dando. Entonces, ¿cómo lo veo de acá al futuro? Creo que va a haber un poco mucho de reacción, como contaba Sergio, de los años locos, siguieron a la Primera Guerra y luego a la pandemia del 18. Va a haber una reacción así que va a ser como un impulso social a salir y a recuperar lo que teníamos de antes. Lo que sucede es que al mundo le quedan por delante desafíos que van a tener, no sé si van a ser tan invasivos de la vida diaria como la pandemia, pero nos van a modelar la vida diaria. Cambio climático fundamentalmente y crisis económicas más repetidas. Entonces, creo que no sé cómo va a ser, cómo vamos a estar, cuál va a ser la tensión entre salud pública y libertad, si va a ser una antinomia o si va a ser un consenso redescubierto. No lo sé, porque todavía la pandemia no terminó. A la Argentina en particular le faltan varios meses, también como el resto de América Latina, pero hay países que van un poquito más adelante que nosotros. Entonces, es muy difícil de decir ahora. Sí creo que tenemos que dar ese debate para estar preparados para desafíos como nuevas pandemias, cambio climático y otra cosa que mencionaba Sergio, que va a ser fundamental en la reconfiguración social de nuestros países, que es la digitalización, la robótica. Muchas gracias. Sí, la digitalización con todo el desafío y las ventajas que trae, ¿no? Porque son ambas cosas. Marcos, pasamos un minuto. Sé que Carlos habló de la llamada reforma judicial, pero si lo miramos desde lo que estamos viendo que ha ido ocurriendo con estas protestas ciudadanas, ¿vos crees que van a seguir las protestas en el tiempo y te parece que esta defensa de la división de poderes va a ser eficaz para tratar de detener un eventual giro o curso así de radicalización desde el gobierno, como ocurrió en los años entre el 2012 y el 2015? ¿Cómo te imaginás que va a seguir actuando la sociedad argentina frente a esta situación? Mira, en primer lugar, bueno, me parece llamativo y auspicioso que la reacción social haya sido rápida y contundente para las condiciones en las que se produce, digamos, ¿no? Con todo el miedo que existe a los contagios, en el momento de aumento de contagios es cuando la gente empieza, bueno, a salir a la calle, empieza a protestar con una percepción bastante ajustada de cuáles son los peligros que las medidas o los proyectos oficiales suponen, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión importante a destacar, digamos, como recurso social. Yo diría que las protestas no son nunca suficientes, digamos, ¿no? Me parece que muy rara vez las protestas alcanzan, por más masivas que sean, para determinar un resultado político institucional. Eso requiere actores propiamente institucionales, digamos, ¿no? Y creo que hay por lo menos dos rasgos nuevos, yo diría uno bueno y uno malo, digamos, ¿no? O sea, en términos de actores institucionales.
relativamente complicado o negativo es que en el experimento anterior los temas judiciales encontraron una resistencia en sectores del propio oficialismo, ¿no? O sea, la radicalización tuvo costos para la coalición oficial. Había muchos motivos para que explican las divisiones en el peronismo, pero una fundamental fue el avance sobre los jueces, la llamada democratización de la justicia, y me parece que eso explica algunas de las escisiones, cismas y competencias entre sectores del oficialismo que terminaron frustrando esos avances institucionales, digamos, ¿no? Me da la impresión de que la unidad del oficialismo hoy es paradójicamente más firme, digamos, ¿no? Es un oficialismo que tiene muchas diferencias internas, pero que no da la sensación de que vaya a experimentar un quiebre. Me da la impresión de que eso no se va a producir. Tal vez en parte por el factor positivo que hoy existe y que en el 2012 y hasta 2015 no existió, que es una oposición unida con recursos legislativos y que tiene capacidad de competencia electoral inmediata. Eso en Argentina no hubo durante los primeros 10, 15 años de este siglo, digamos, ¿no? O sea, la verdad que las fuerzas políticas estaban muy fragmentadas, muy debilitadas, en particular las fuerzas de oposición. Y actualmente, digamos, más bien, y lo dicen todo tipo de análisis, digamos, de distintas perspectivas, ¿no? Una de las peculiaridades de Argentina, más allá de que todos nos quejemos de la grieta y veamos los peligros que tiene la grieta para empobrecer nuestra vida política y nuestra vida pública, cosa que sin duda es cierta, una ventaja de la polarización es que la competencia en estas condiciones es muy intensa. Y hay una eficacia de esa competencia para inclinar el proceso político en una dirección u otra. Entonces, me parece que esa es una novedad muy importante para la democracia argentina. Yo creo que es la gran ventaja que tenemos hoy respecto de nuestra anterior crisis. En 2001, la economía funcionó mucho mejor que la política, ¿no? En la salida del 2001, la economía sacó a la Argentina antes de lo esperado de la situación de postración, pero la política no acompañó, al contrario, terminó conspirando contra esa recuperación. Hoy yo creo que la política funciona mejor que la economía en esta situación, ¿no? Me da la impresión de que la política tiene recursos que en 2002, 2003 y hasta prácticamente hasta 2015, o al menos hasta 2013, no existieron. Hoy hay fuerzas políticas muy cohesionadas que la gente sabe qué es lo que apoya cuando las vota. Hay cierta representación, no digamos transparente, pero más o menos comprensible. La gente va a saber perfectamente en 2021 qué pasa si vota una cosa o la otra. Y el voto dirime relación de fuerza significativa entre esas fuerzas políticas. Esto lo damos por sentado, pero Argentina no lo tuvo durante muchísimo tiempo. Es un recurso extraordinario. Y me parece que puede ser muy eficaz para evitar que la sangre llegue al río, digamos, ¿no? Que las cosas pasen a mayores. De todos modos, todo puede salir mal. Pero yo en ese aspecto sí soy un poco más optimista de lo que cabía ser nuestra anterior salida del desastre. Bueno, gracias. Me alegro y es bueno, ese análisis es bueno poder ver un punto de vista, ese punto de vista optimista, porque la verdad que muchas veces vemos lo que está mal y no vemos en qué cosas hemos ido evolucionando para bien. Así que me alegro de me has dado una muy buena reflexión, que nos llevamos a una reflexión positiva. Y tratando de seguir en así actitud de ver lo positivo,
Sergio, ¿cómo ves a la Argentina posicionada en un mundo post-pandemia para competir en el mundo del conocimiento? Vos decías la tecnología, tenemos ahora este tema de la intervención del Estado en el sector, que es un gran signo de pregunta, un sector que parece haber, como vos dijiste, respondió bien. Pensábamos que no, teníamos todos miedo. Nosotros también, los abogados, hemos estado trabajando en forma virtual, bueno, toda una industria que está trabajando en forma digital y parece haber, y hemos podido hacerlo. ¿Cómo ves a la Argentina para competir post pandemia en esta industria con el resto del mundo? Tomo el punto que decía de que acá hubo una exponencial de la virtualización y la digitalización. ¿Qué significa eso? Que cada vez importa menos dónde estás para ser relevante económicamente y cada vez importa menos la escala. Lo que hace una cosa importante de la digitalización y la virtualización es que por ahí un pequeño proveedor de nicho puede competir con Walmart porque la virtualización te da esa herramienta. Entonces, hay una oportunidad, como siempre, para ser usada o desperdiciada, ¿no? La economía del conocimiento no es nada más las 130.000 personas que exportan servicios de Argentina, el segundo sector exportador después del complejo sojero. Es mucho más que eso, porque cuando hablas de economía del conocimiento, hablas del comercio que puede aprovechar eso para vender productos argentinos al mundo. Hablas también de industria 4.0, que es lo que va a permitir que las fábricas argentinas sean competitivas. Está clarísimo que ninguna fábrica hoy, ningún productor puede ser competitivo si no pone tecnologías digitales, cognitivas, robóticas en su planta. La Argentina no es competitiva simplemente subsidiando la producción. El principal palanca de la productividad y posicionarte en el mundo es la tecnología digital y la tecnología industrial. La combinación de esas dos cosas va a hacer la diferencia. Entonces, tener un programa serio para que sobre todo las pymes argentinas, las grandes lo están haciendo, pero las pymes argentinas accedan al mundo de industria 4.0, que los comercios, hasta, digamos, yo conozco emprendimientos de cuero que uno dice son pequeños que están exportando una enorme cantidad de su producción al mundo con diseño, con tecnología. Bueno, para que esos, que son los que generan empleo y dólares, las dos cosas que necesita la Argentina, florezcan. Las condiciones están dadas, globales y tecnológicas, y muchas las generó la pandemia. No necesariamente entendemos todos que ese es un camino, y hay que usar la agenda post-pandemia, la agenda que es una agenda del siglo XXI exacerbada, que pasó por la exponencial de la pandemia. Si somos rápidos en darnos cuenta, claramente esto sin duda es una oportunidad, no tengo ninguna duda que es una oportunidad. Ahora, requiere un trabajo del sector privado, del sector público, de muchas organizaciones intermedias. Hay un trabajo que estamos haciendo con la UIA, lanzando un área de industria 4.0 en el último piso de la UIA. O sea, hay gente que lo entiende claramente. Ahora, eso es una oportunidad gigante o un tren que vamos a dejar pasar y otros definitivamente lo están tomando. Bueno, también mucho para hacer ahí y la importancia de seguir trabajando en acercar sector público y privado, ¿no? Creo que eso sé que estás trabajando, que estás muy activo en CIPEC. Bueno, sigamos tratando de tender esos puentes porque creo que si hay algo que nos hace falta es poder. Son muchos los desafíos que tenemos que tratar, ¿no? Creo que ese es uno de los sectores donde el trabajo conjunto va a ser tan prioritario y bueno, no sé si tendremos tiempo después de hablar un poco de la ley de teletrabajo, pero bueno, es una de las cosas donde hubo ciertos comentarios de que no había funcionado mucho la comunicación entre el sector público y el privado, pero me gustaría pedirle ahora a Horacio Bernardes Neto, que estamos muy contentos de tenerte acompañándonos esta mañana, Horacio, desde Brasil, el presidente de la International Bar Association. Quería preguntarte,
en este rol que tenés como presidente del IBA, que estás en contacto con los colegios y demás organizaciones de abogados de todas partes del mundo, ¿cómo ves que esta pandemia está afectando a la profesión de los abogados en el mundo? Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Yo necesito decir que tenemos un contacto histórico con el colegio. El colegio es miembro de la IBA, creo que desde los primeros momentos, y siempre fue muy bien representado últimamente por Máximo Boomschild, pero también con el presidente y con el doctor Fabregat y tal, y tenemos mucho contacto, y nos hicieron mucho por la IBA, y les debemos mucho trabajo útil, y fue hecho por los miembros del Colegio de Buenos Aires para la IBA. Yo creo que ¿qué pasó con los abogados mundiales? La cosa es siempre la misma. Hay tipos de trabajo que te permiten perfectamente trabajar como estamos trabajando nosotros. Si tienes un contrato a tratar, si tienes una adquisición, una cosa, lo puedes trabajar así. Hay lo judicial. Si hay Brasil, gracias a Dios, tiene la gran mayoría de la justicia informatizada. Entonces, los tribunales no pararon, continuaron a trabajar en lo que es el civil. Pero lo que es el criminal, por ejemplo, separaron todas las acciones criminales, porque los abogados y también los jueces se niegan a hacer audiencias judiciales por vídeo y quieren hacerlas personalmente, creo yo, con alguna razón. Otros países es distinto. Yo sé, por ejemplo, que en Inglaterra las grandes oficinas están yendo muy bien. Tenían ya una capacidad tecnológica fantástica, entonces están haciendo sus negocios de una manera fantástica. De otro lado, como sabes, en Argentina hay los solicitors y hay los barristers. Yo, el que estoy oyendo hablar mucho es que los barristers están sufriendo mucho, porque ellos también no tienen cómo llegar a los tribunales están cerrados y todo eso. Pero hay países en que las cosas están completamente fuera de control, como es el caso de India, por ejemplo. En India los tribunales están cerrados hace 6 meses y la justicia no es considerada actividad sustancial, y entonces los abogados, hoy día hay muchos abogados vendiendo cosas en la calle en India, abogados muy buenos, que claro que no son los mayores abogados de los más grandes bancos, pero hay una proporción enorme de abogados haciendo subtrabajos y mismo pidiendo limosna en la calle en India, porque hace 6 meses que nadie puede trabajar, nadie puede ganar una plata, nada. Es claro, y si tú tomas por otro lado, y yo participo de miles de seminarios como estos, si tú tomas países como Alemania y no sé qué, ahí hay una otra perspectiva que es interesante también, que es cómo la gente tiene sofisticación en preparar la oficina para que vengan las personas y la tecnología que van a funcionar, y etcétera, etcétera. Nosotros en la IBA tenemos y si ustedes van a la página de la IBA, que es IBANET, tenemos una página sobre el COVID que se actualiza todos los días sobre lo que está pasando con el COVID en el mundo todo. Ahí tenemos artículos, ahí tenemos comentarios, ahí tenemos legislaciones y tal. Claramente la IBA, la cosa que más nos importa en ese momento, no es la situación personal de los abogados de aquí y de ahí, porque incluso el acceso a la tecnología es distinto.
Por ejemplo, en Etiopía, no hay 5% de los abogados tienen un computador o tienen acceso a un computador. Entonces la cosa es completamente distinta de cómo está reaccionando la profesión. Pero lo importante, y nosotros lo que estamos es exactamente la discusión que tenemos hoy, está habiendo, y esto es una cosa real, muchas tentativas de amenaza al Estado de Derecho y muchas tentativas de amenazas a los derechos individuales que están siendo hechas por gobiernos en el momento de la pandemia y por cuestiones de la pandemia. Es decir, es una oportunidad de cambiar la ley, que me parece que está pasando en Argentina también con esta cosa del judiciario. Y no sé, pero yo en varios países lo pasa. Pasó en Polonia, pasó en Hungría, y nosotros estamos muy atentos en la IBA a este problema, porque ese es un problema que nos interesa mucho. La IBA es básicamente una entidad que se dedica a promocionar y a proteger el Estado de Derecho y los derechos individuales. Entonces nosotros estamos muy atentos a qué se pasa en los países en relación a legislaciones especialmente relacionadas con abogados que puedan ser emitidas en razón de la pandemia o mismo por falta de atención de la población a lo que se está pasando en la política en razón de la pandemia. Pero la IBA, como dijo, estamos ocupados con esto y obviamente preparados para el futuro en el sentido que hemos trabajado magníficamente bien electrónicamente. Yo creo que este hecho que estamos viviendo, que lo electrónico esté entrando de una forma tan increíble en las vidas de nosotros, era una cosa que iba a pasar de todas maneras. En 5 años iba a ser exactamente así. Lo que pasó fue que la pandemia lo aceleró y nosotros eso lo debemos a la pandemia, la aceleración del uso de los instrumentos virtuales que, como decía Sergio, ya estaban ahí. No es que era novedad, pero nadie lo usaba. Entonces, es como estamos viendo la pandemia hoy día. Horacio, y contanos un poquito, porque sabemos también, y sería importante que conocieran todos la preocupación grande y el rol importante que siempre ha querido tener el IBA con respecto a, sobre todo en situaciones como la de ahora, en la actividad pro bono y este fondo que han constituido. Contanos un poquito sobre eso, que se relaciona. Bueno, la IBA tiene... Contó, perdón, Sergio, de la importancia también de inmiscuir, ¿no? de involucrarnos en la sociedad en las que participamos y trabajamos y vivimos y tener un rol también desde la actividad pro bono. Sí, sabes que nosotros tenemos una comisión pro bono muy importante en la IBA que promociona el pro bono en el mundo y promociona los institutos pro bono en el mundo. Y nosotros tenemos también en la IBA unos premios que damos a los abogados más importantes del mundo pro bono y hacemos mucha contribución a través no solamente de la IBA, pero también del Instituto de Derechos Humanos que tenemos a la promoción del pro bono. Entonces, el pro bono es una cosa muy importante en la IBA, incluso a la cual dedicamos bastante recurso humano, recurso financiero, y en esa final de pandemia, digamos, en Europa y también por aquí un poco, falta un poco, pero todavía va a llegar, nosotros constituimos un fondo de 200,000 libras, que claramente no es mucho, pero es una cosa que podíamos hacer
Y yo creo que en un momento como este, una asociación como la IBA, que ha perdido enormemente plata, porque claro, vivimos de los nuestros, también de los nuestros congresos y conferencias que promocionamos y tal. Constituir un fondo de ese es un gesto que yo creo que es importante. Y hemos, juntamente con las oficinas de abogados de todo el mundo, hemos seleccionado 10 instituciones del mundo que van a recibir, por tanto, $20,000 libras cada quien, que son instituciones que nosotros las seleccionamos porque promueven trabajo pro bono para las víctimas de la pandemia. Por ejemplo, la gente que perdió sus residencias, la gente que se divorció, la gente que perdió propiedad, la gente que... Todo eso. Entonces son para casos específicamente ligados a la pandemia. Y eso lo vamos a hacer ahora en noviembre, cuando nosotros vamos a presentar esos fondos a estas 20 instituciones. Excelente. Muchas gracias. Bueno, tenemos creo que 1 minuto para que si quiere cada uno hacer si quisieran compartir última reflexión, cada uno de ustedes. ¿Quieren que sigamos el orden? O Inés, ¿querés compartir una última reflexión? Mi reflexión básicamente es, a nosotros nos quedan unos 3 meses muy duros en la Argentina, que no nos podemos dar el lujo, de la misma forma que describió Marcos, de ignorar ciertas cosas que están sucediendo, desde violencia institucional hasta contratos vulnerados. No nos podemos dar el lujo de evitar discusiones. Y las discusiones, si nosotros seguimos encauzándolas en términos binarios, son discusiones vacías. Y eso ya está, ya creo que estos 6 meses de pandemia nos lo han mostrado, porque profundizan grietas, y la grieta es cada vez más profunda, pero también yo creo que esa grieta no solo es cada vez más profunda, sino que está dejando menos gente en los costados. ¿Por qué? Porque la gente se está cansando de la grieta. Entonces yo creo que un poco, que también lo ves en las encuestas, a eso, cómo ciertos candidatos que buscan el centro están haciendo incursiones. Entonces, nos cansamos de eso. Creo que la discusión sobre cómo nos preparamos en términos de libertades y derechos, porque es una discusión que, o sea, la estamos planteando en todos los niveles, no solo de debate público, sino también las discusiones que tenemos con nuestros amigos y nuestras familias. Va a ser muy estructural para lo que le espera al mundo. Y yo en eso también soy bastante optimista como Sergio. Yo creo que esto es una gran oportunidad, incluso para la Argentina, que es un país que empieza desde más atrás que otros, porque tiene menos recursos, un Estado con menos recursos y más ineficiente además. Igualmente soy bastante optimista y que vamos a salir bien parados. Buenísimo, muchas gracias. Marcos. Desmuteate. Tengo que acordarme, te voy a anotar en la pantalla. No, yo tengo una mezcla de optimismo y pesimismo. Mi pesimismo tiene que ver con que si la política institucional no da respuestas, la sociedad se va a cansar, ¿no? Ya está cansada, digamos, ¿no? de fracasos y frustraciones y puede que entonces busque respuestas en aventureros aún peores de los que hemos tenido, o los que tenemos, digamos, ¿no? Yo creo que, hace unos días vi una encuesta reciente de percepciones de la sociedad sobre problemas de justicia, donde uno de los datos más alarmantes que apareciera que por primera vez más del 50% apoya la pena de muerte. Y ese apoyo es más fuerte entre los jóvenes. La cuestión de la juventud en Argentina es un tema gravísimo, digamos, ¿no? Las generaciones más jóvenes son las más frustradas, son las más enojadas. Tiene su lógica, digamos, ¿no? Tiene su lógica y es algo que hay que atender porque
porque digamos, es el indicador más notable de nuestro fracaso, digamos, ¿no? Yo creo que si Argentina si la política en Argentina y los actores institucionales de este país no dan respuesta, vamos a perder totalmente contacto con ese sector tan importante de la sociedad y me da la impresión de que ese riesgo es bastante urgente, digamos, ¿no? Me parece que, como dice Grabois, hay mecha corta, digamos. Gracias. Preocupante, la verdad, muy alarmante. Esto es más del 50% de la población apoyando la pena de muerte. Sergio, ¿querrías compartir? No, yo creo que, a ver, más en hay como un tono emocional que yo creo que es parte la prolongación de las cuarentenas, de la gente que ya como que está perdiendo la esperanza, esto va a ser el resto de mi vida, tanto los chicos jóvenes como la gente más grande, porque, digamos, gente de 70, 80 años que dice, bueno, esos son los años que me quedan, ¿no? O sea, y yo creo que lo que hay que evitar, y creo que es nuestro rol, y creo que todos los que están escuchando, ese tono no te deja pensar por arriba del laberinto y nos seguimos dando vueltas en el laberinto. Y yo creo que nuestro rol es entender que el mundo cambió de una manera que no entendemos totalmente, pero que sin ninguna duda genera oportunidades, que tan desmotivado como hay gente en Argentina, hay gente hablando en todos los lugares del mundo, el efecto de estar encerrado te genera un mal humor contra el lugar que estás, con lo cual ves en todos lados gente desmotivada. Y creo que nuestro rol, y como todos los que están de alguna manera como que damos opinión y que digamos, tenemos alguna visión del futuro, es marcar lo que hay en el futuro, ¿sí? Porque nuestra responsabilidad como ciudadanos es movernos al futuro, no quedarnos en los sentimientos actuales que no son buenos. Yo estoy convencido que va a haber una fase muy fuerte del placer de vivir, de consumo, de cosas buenas para la sociedad. En el mundo sin duda lo va a haber. El tema es que Argentina tiene que insertarse en eso y Latinoamérica, y tiene un valor enorme en la nueva ola de virtualización y de productos, etc. Un pequeño detalle, en el mundo y en Argentina el consumo de vino está booming. Bueno, así como eso hay montones de oportunidades que creo que hay que manejarlas inteligentemente. Buenísimo, muchas gracias. Horacio, ¿vos querés hacer una última reflexión? Yo creo que es importante que nosotros abogados sepamos que nosotros somos fiscales del Estado de Derecho. Entonces, que las leyes que sean hechas, que las restricciones que nos impongan sean hechas de forma legal, de forma con las limitaciones de ley, con limitaciones temporales, etc. Pero y esto es importantísimo, las barras, nosotros podemos ayudar mucho cuando vemos cosas que están siendo hechas de manera que nosotros podemos ayudar mucho y manifestarnos mucho. Yo solo quiero decir una cosa, yo lancé este año y ya está siendo hecho un programa de la IBA que va a ser fijo, que va a pasar a existir por toda la fijo, es exactamente el problema del well-being, porque la salud del abogado, el abogado tiene y eso está hoy día completamente comprobado, el abogado es la profesión que más consume drogas, bebidas, mucho más que los médicos, sustancias adictivas, mucho más que todas las otras profesiones. Entonces yo estoy lanzando, y eso va a ser una cosa a la cual vamos a invertir bastante plata, y esta cosa se está, como dijo Sergio de nuevo, se está agravando con la pandemia. Porque la gente que tenía tendencia a embriaguez constante, ahora se empieza a embriagar a las 10 de la mañana. Y entonces
en la oficina tienes unas barreras y tal. Entonces nosotros estamos lanzando esa campaña para que las barras y las oficinas ayuden a sus miembros que puedan estar deprimidos, adictos, o sea, en favor del well-being. Esa es una otra campaña que estamos haciendo que viene de la pandemia. Excelente. Bueno, les agradezco muchísimo a los 4, fue un placer moderar este panel. No tuve nada más que hacer que escuchar y reflexionar con ustedes, así que muchísimas gracias y gracias al Colegio de Abogados por este espacio de esta mañana. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.